Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes y los medios del espectáculo turco, y que, francamente, me tiene a mí también muy intrigada y feliz. Vamos a hablar de Can Yaman y, más específicamente, de las declaraciones bomba que ha soltado Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem Erkencikus, ha revelado información crucial sobre el pasado de Can Yaman y su presente. Antes de que nos adentremos en los jugosos detalles, quiero pedirles a todos que, si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Además, si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like y compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto va a ser interesante. El título lo dice todo: Bomba. Demet revela Can superó su adicción y ahora es muy feliz. Imagínense la magnitud de esta declaración. Durante mucho tiempo Can Yaman ha sido una figura envuelta en controversia y especulaciones. Su personalidad, a veces percibida como intensa y explosiva, ha generado debates y dudas sobre su bienestar. Los rumores sobre posibles problemas con sustancias y adicciones han circulado persistentemente, aunque nunca se confirmaron oficialmente. Hasta ahora. Porque Demet Özdemir, quien compartió pantalla con Can en la exitosísima Erkencikus, ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre el tema. Y lo que ha dicho es francamente revelador y, sobre todo, esperanzador. Según las declaraciones de Demet, Can Yaman efectivamente enfrentó una adicción en el pasado. No especificó de qué tipo de adicción se trataba, respetando la privacidad de Can, pero sí enfatizó que fue un periodo muy difícil para él. Imaginen lo duro que debió ser para alguien tan expuesto a la opinión pública, lidiando con una batalla interna tan compleja. La presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas de sus fans debieron ser un peso inmenso sobre sus hombros. Vivir con esa carga mientras se lucha contra una adicción es inimaginablemente complicado. Lo más importante y lo que realmente me llena de alegría es que Demet afirma con total convicción que Can superó su adicción. Y no solo eso, sino que ahora se encuentra en un momento de gran felicidad y plenitud en su vida. Demet describió a Can como una persona completamente transformada, madura y centrada en su bienestar. ¡Qué alivio escuchar eso! Imaginen la sensación de paz y tranquilidad que debe sentir Can al haber superado este obstáculo. Después de una tormenta siempre sale el sol, y parece que el sol brilla con fuerza en la vida de Can en este momento. Pero ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿Por qué deberíamos creer en las palabras de Demet? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, Demet y Can compartieron una relación laboral muy cercana durante el rodaje de Erkencikus. Pasaron muchas horas juntos trabajando intensamente y construyendo una amistad que, aunque con altibajos, ya sabemos cómo son las dinámicas entre compañeros de trabajo, parece haber perdurado en el tiempo. Esto le da a Demet una perspectiva privilegiada de la vida de Can y de sus procesos personales. Es como si Demet tuviera acceso a un backstage de la vida de Can, un lugar donde la mayoría de nosotros no tenemos acceso. En segundo lugar, Demet siempre se ha caracterizado por ser una persona honesta y directa. No es de las que se guardan las cosas o las edulcoran. Si ella dice que Can ha cambiado, es porque realmente lo cree. Además, Demet no tiene nada que ganar mintiendo sobre este tema. Al contrario, al revelar esta información, se expone a críticas y a la posibilidad de generar controversia. Su decisión de hablar abiertamente demuestra su sinceridad y su deseo de apoyar a Can. Es un acto de valentía y de lealtad hacia su amigo y ex compañero de trabajo. Demet está poniendo su reputación en juego para defender la verdad y para ayudar a Can a superar el estigma de la adicción. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, las palabras de Demet coinciden con lo que hemos estado viendo de Can Yaman en los últimos tiempos. Si analizamos su comportamiento, sus declaraciones y sus proyectos, podemos observar una evolución significativa. Can parece haber encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Se le ve más tranquilo, más reflexivo y más comprometido con causas sociales. Ya no vemos esa imagen de chico rebelde y explosivo que a veces proyectaba en el pasado.
Ahora, vemos a un hombre maduro y consciente de su responsabilidad como figura pública. Recordemos que Khan se ha dedicado a trabajar con organizaciones benéficas y a apoyar iniciativas relacionadas con la salud mental. Este compromiso con causas sociales no solo demuestra su madurez, sino también su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Está utilizando su fama y su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Esto demuestra que ha aprendido de sus errores y que está comprometido con un futuro mejor. Además, Khan ha diversificado su carrera, explorando nuevos roles y proyectos que lo desafían como actor. Lo hemos visto protagonizar series italianas, participar en campañas publicitarias internacionales y aprender nuevos idiomas. Esta búsqueda constante de crecimiento personal y profesional es una señal de que Khan está enfocado en su futuro y en construir una vida plena y significativa. Ya no se conforma con ser simplemente un galán de telenovelas. Quiere expandir sus horizontes y demostrar su talento en diferentes áreas. Pero volviendo a las declaraciones de Demet, es importante analizar qué implicaciones tienen estas palabras. En primer lugar, desestigmatizan el tema de la adicción. Al hablar abiertamente sobre la adicción de Khan, Demet envía un mensaje poderoso: la adicción es una enfermedad, no una debilidad moral. Y como cualquier enfermedad, se puede superar con ayuda y apoyo. Está rompiendo con el tabú que rodea a la adicción y fomentando la conversación abierta y honesta sobre este tema. En segundo lugar, las palabras de Demet ofrecen esperanza a todas aquellas personas que están luchando contra una adicción. Saber que alguien como Khan Yaman, una figura pública exitosa y admirada, pudo superar su adicción, puede ser una fuente de inspiración y motivación para quienes se sienten atrapados en este ciclo. Les demuestra que la recuperación es posible y que no están solos en su lucha. En tercer lugar, las declaraciones de Demet refuerzan la importancia del apoyo social en el proceso de recuperación. Khan no superó su adicción solo. Seguramente contó con el apoyo de amigos, familiares, profesionales de la salud y quizás también de Demet. Este respaldo fue fundamental para su éxito. Demuestra que el amor, la comprensión y el apoyo son esenciales para superar una adicción. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no romantizar la adicción ni el proceso de recuperación. Superar una adicción es un camino largo y difícil, lleno de obstáculos y recaídas. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, compromiso y mucha valentía. Hay que ser realistas y reconocer que la recuperación es un proceso continuo que requiere un esfuerzo constante. Por lo tanto, celebremos la valentía de Khan Yaman por haber superado su adicción, pero también seamos conscientes de que este es un proceso continuo y que requiere un apoyo constante. Y celebremos la honestidad de Demet Özdemir por haber compartido esta información con nosotros. Ella está utilizando su plataforma para generar conciencia y para ayudar a otros. La reacción del público a las declaraciones de Demet ha sido mayoritariamente positiva. Muchos fans de Khan Yaman han expresado su alivio y su alegría al saber que su ídolo se encuentra bien. Otros han agradecido a Demet por su sinceridad y por su valentía al hablar sobre un tema tan delicado. Los fans están mostrando su apoyo y su cariño a Khan y a Demet. Sin embargo, también ha habido algunas críticas y comentarios negativos. Algunos han cuestionado la veracidad de las declaraciones de Demet, mientras que otros han argumentado que este tema es privado y no debería ser discutido públicamente. Siempre habrá detractores y personas que intenten sembrar la duda. Pero lo importante es enfocarse en el mensaje positivo y en el impacto que está generando esta noticia. Es importante recordar que cada uno tiene derecho a opinar libremente, pero siempre desde el respeto y la empatía. No juzguemos a Khan por su pasado ni a Demet por sus declaraciones. En lugar de eso, celebremos su valentía y su honestidad. Tratemos de entender sus motivaciones y de apreciar el valor de su historia. Y por último, quiero enfatizar la importancia de la salud mental. La adicción es un problema de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. Si tú o alguien que conoces está luchando contra una adicción, no dudes en buscar ayuda profesional. No estás solo. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a superar este obstáculo. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos darle la misma importancia. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Khan Yaman son una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Demet ha revelado que Khan superó una adicción y que ahora se encuentra en un momento de gran felicidad en su vida.
Estas palabras son un mensaje de esperanza y de inspiración para todas aquellas personas que están luchando contra una adicción. Celebremos la valentía de Can y la honestidad de Demet, y recordemos la importancia de la salud mental. Esta historia es un ejemplo de superación personal y de la importancia del apoyo social. Ahora bien, profundicemos un poco más en el impacto que este tipo de revelaciones puede tener en la carrera de Can Yaman. Por un lado, podría generarle un mayor respeto y admiración por parte del público. Ver a un ídolo admitir sus errores y luchar por superarlos, lo humaniza y lo acerca a sus fans. Podría convertirse en un modelo a seguir para muchos jóvenes que se enfrentan a situaciones similares. Por otro lado, también podría generar cierta controversia y afectar su imagen pública. Algunas marcas o productoras podrían mostrarse reacias a trabajar con él por temor a dañar su reputación. Sin embargo, creo que la honestidad y la transparencia son cada vez más valoradas en la sociedad actual, por lo que es probable que la mayoría de las personas lo apoyen y lo admiren aún más. En definitiva, las declaraciones de Demet Özdemir son un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Es una oportunidad para reinventarse, para mostrar su lado más humano y para convertirse en un referente para aquellos que luchan contra la adicción. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi objetivo es traerles información relevante y entretenida, pero también generar reflexiones y debates constructivos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can ha cambiado realmente? ¿Han enfrentado ustedes o alguien que conocen una adicción? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de las telenovelas turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida siempre nos presenta desafíos, pero con valentía, honestidad y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superarlos todos. Hasta la próxima.